autores, que son Richard Matesich y Yuri Hiri. Ellos proponen lo siguiente. Richard Matesich propuso axiomatizar la ciencia contable. ¿Alguien sabe qué es axiomatizar? ¿Una idea? ¿Algo? ¿No? Bueno, en pocas palabras, axiomatizar es crear una nueva teoría. Entonces, este autor nos propone crear nuevas teorías para la ciencia contable, la cual es por medio de un modelo matemático con el fin de medir, representar e interpretar información con eficiencia y eficacia. También este autor influye en el desarrollo de la teoría general del uso de la contabilidad moderna o contabilidad matricial, así como darle el enfoque económico de la disciplina, contribuciones de mejora, precisión, confiabilidad y comprensión de la información. Por otra parte, el autor Ihiri propone rescatar otros modelos de la contabilidad y él, digámoslo así, aprueba que deberíamos de llevar una contabilidad matricial. También nos menciona que no solo se le puede llamar de esa forma, también se le puede llamar contabilidad multidimensional, contabilidad multipartida, entre otros similares. Vamos a platicar lo que es la contabilidad matricial. Bueno, como ya lo veníamos diciendo, es una nueva metodología contable desarrollada en base a la tecnología y ordenadores electrónicos. Es un instrumento de almacenamiento de información de transacciones a través de matrices o tablas que permite registrar por medio de una sola notación en la intersección entre filas o renglones y columnas, con el fin de representar y analizar información. Algunos de los autores que estuvimos investigando nos dicen que la contabilidad matricial en 2018 la definían como un concepto alternativo de novedad y progreso, el cual genera eficiencia y eficacia en la información, en el análisis e interpretación de la información. También en 2018 Arellano nos dice que es un instrumento de información que se apodera del modelo clásico de la partida doble. En 2019 Carrasco nos dice que es un modelo que organiza información de la contabilidad por medio de transacciones. También en 2019 el conjunto de estas personas, Chapa Cantú, Mosqueda Chávez y Rangel González, nos dice que es aquella contabilidad por medio de matrices que representa datos y la relación que tienen estos. En 2020, Aquistapase nos dice que es un enfoque matemático expresado en matrices para representar transacciones y estados financieros. Finalmente, en 2021, Guillermo Mercado nos dice que la multipartida representa los sistemas de registro que permiten la captación y valoración de la realidad económica. Bueno, ¿y cómo funciona la contabilidad matricial? Bueno, ya lo veníamos diciendo que el instrumento conceptual de esta contabilidad matricial, multidimensional, multipartida, como lo gusten llamar, son las matrices. Ese es nuestro instrumento conceptual. La matriz de la contabilidad matricial es un sistema de medición que se compone por las matrices y estas tienen filas y columnas, por las cuales tienen la particularidad de hacer solo una anotación por transacción para almacenar los datos. Hablábamos de que la contabilidad matricial o la contabilidad multidimensional pues tiene diversas dimensiones, ¿verdad? Entre ellas vamos a tomar en cuenta o vamos a clasificarlas entre la dimensión contable o financiero, flujo de efectivo, ISR e IVA, cada una regulada por sus normas o leyes correspondientes. Bueno, recordando un poco lo que nos dijo el contador en un inicio sobre el algoritmo, la contabilidad convencional se basa de 4 pasos para llegar a su objetivo, que son los estados financieros: un libro diario, un libro de mayor, una balanza y finalmente los estados financieros. Eso es lo que hacemos. Este es el ejemplo de un gasto. Cuando nosotros tenemos un gasto, vamos a nuestro libro diario y cargamos a gasto,
Y después abonamos a bancos por los 100 pesos que tenemos ahí. Luego vamos a hacer nuestras anotaciones en nuestro esquema de mayor, donde igual clasificamos o anotamos, mejor dicho, nuestro cargo y nuestro abono, para posteriormente realizar nuestra balanza y finalmente elaborar nuestros estados financieros. Eso es lo que hacemos normalmente ahorita en nuestra contabilidad, como lo veíamos o como nos lo han enseñado desde que hemos aprendido de la contabilidad. Bueno, y aquí vamos a platicar sobre la contabilidad matricial, la dimensión contable. Pues ya veníamos también platicándoles que nuestro instrumento conceptual pues son las matrices. Aquí vemos que en la parte de arriba de las columnas están nuestras cuentas que están en nuestras NIF, puesto que es una dimensión contable. Y en nuestras filas igualmente están los rubros de las NIF, tomando en cuenta que nuestras columnas van a ser nuestros abonos y las filas los cargos. Regresando un poco al ejemplo que poníamos del gasto y el efectivo, bueno, y la salida de dinero. Tenemos un cargo a gastos, seguimos la línea por la fila y buscamos nuestro abono, que es una salida de dinero de efectivos, y vamos a buscar el punto donde se intersectan las dos para poder almacenar nuestro dato o transacción. Eso en sí es nuestra contabilidad matricial. Lo vimos en el ejercicio anterior. En nuestra contabilidad convencional fuimos a nuestro libro diario, después a nuestro mayor, después vamos a hacer balance, después estados financieros. Aquí no, aquí nada más hicimos una sola anotación. Es un 4x1, digámoslo así, porque ya nos estamos ahorrando ir a otros libros para hacer nuestro almacenamiento de datos. En cuanto a nuestra dimensión de flujo de efectivo, es en la NIF B2. Nuestra contabilidad convencional es igual. Tenemos un gasto de proveedores, lo cargamos, abonamos a bancos, vamos a nuestro esquema, lo anotamos, hacemos balanza, estados financieros. En nuestra contabilidad matricial, aquí pues ya es diseñada de diferente forma, ¿verdad? Seguimos teniendo nuestra dimensión contable, que son las columnas donde están todos los rubros de las NIF, pero cambian las filas, que es los rubros que están en nuestra NIF B2 correspondientes a nuestro flujo de efectivo. Recordando un poco lo que fue el ejercicio o el ejemplo que poníamos, decíamos que hubo una salida de dinero por 100 pesos de pago de proveedores. Seguimos el mismo mecanismo, donde se intersectan las dos cuentas, es donde almacenamos nuestro dato. Bueno, ahora yo les voy a platicar sobre la dimensión de ISR en la contabilidad matricial. Vamos a seguir la misma mecánica. Tomemos en cuenta que nuestras filas estarán plasmadas aquí en base a la ley del ISR. Primeramente como ingresos acumulables y por último las deducciones autorizadas. Y en la parte de las columnas están ahí plasmados los conceptos en base a las NIF. Recordemos que las filas son los cargos y las columnas los abonos. Vamos a seguir el mismo ejemplo que mi compañera les presentó, donde el origen fue un gasto. ¿Ustedes saben en qué parte entraría el gasto para calcular el ISR? Entraría en deducciones autorizadas, esto cumpliendo los requisitos. Entonces recuerden que fue una salida de dinero, salió de banco o de caja y entraría en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo. Tomando eso en cuenta, igual siguiendo el mismo mecanismo, vamos a situarnos en el lugar exacto donde intersectan ambos conceptos y ahí se ubica la cantidad. Entonces de esta forma, con una sola anotación, ya tenemos almacenada nuestra información en la matriz. Y por último, la dimensión de IVA, que prácticamente viene siendo lo mismo. En la parte de las columnas tenemos los conceptos en base a las NIF y en los renglones o filas tenemos los conceptos
que vienen en la ley del valor agregado, el IVA causado y el IVA acreditable. Recordemos que cuando nosotros queremos comprar algo, que en este caso fue un gasto, se genera IVA. ¿Qué tipo de IVA generamos? IVA acreditable. Entonces recordemos que la tasa de IVA aquí en México actualmente es del 16%. La cantidad por la que se realizó el gasto fue de 100 pesos. ¿Qué cantidad le correspondería a esta operación? 16. Entonces, como es un IVA acreditable y también es una salida de dinero, saldría de bancos o de caja, entraría en el concepto de valor de actos o actividades pagados a la tasa del 16 de IVA y saldría del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo. Seguimos la misma mecánica, donde intersectan ambos conceptos es donde se situaría la información y de esta forma quedaría en una sola anotación anotada pues la transacción. Y bueno, ahora yo les voy a platicar sobre el ERP, por sus palabras en inglés, Enterprise Resource Planning, o en español, Planificación de Recursos Empresariales. Según MC Gauguey y Gunasekharan, ERP es un sistema de información que integra procesos de negocio con el objetivo de agregar valor o minimizar costos al proporcionar información adecuada a las personas adecuadas en el momento adecuado para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Pues ya sean de gestión de recursos proactiva o productiva. Básicamente el ERP es un tipo de software que integra múltiples módulos que ayudan a la realización de múltiples actividades en la empresa. Ahora, algunas de las actividades que son esenciales para que un sistema sea considerado ERP es que tiene que ser un software, es decir, una aplicación informática. Debe ser integrado, debe de integrar procesos organizacionales. Estos deben de ser almacenados en una misma base de datos. Y bueno, ustedes dirán que son procesos organizacionales. Pues son los procesos que una empresa necesita, los procesos básicos que una empresa necesita para operar correctamente, como por ejemplo contabilidad, recursos humanos, finanzas, ventas, compras, por mencionar los más comunes. Debe de contar con un módulo. Este módulo podrá o no podrá ser activado. Esto va a depender de cada organización y las necesidades que llegue a tener. Debe ser estándar, es decir, que podrá ser instalado y configurado. Debe integrar procesos de negocio. El sistema de ERP integra pues, procesos de negocio que, gracias a los procesos que con los que cuenta ERP, podrá realizar sus actividades de forma correcta y de esta manera cualquier empresa los podrá utilizar. Y por último, deberá ser configurable, es decir, que podrá adaptarse a cualquier tipo de empresa. Ahora les voy a comentar sobre las diferencias entre un ERP y un software contable. Primero que nada, un ERP cubre un rango de funcionalidades más amplio que un software contable. Permite mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos, como ya se los mencioné. El ERP en una misma base de datos cuenta con todos los departamentos y gracias a eso, estos mismos departamentos están enterados de lo que pasa en los demás. Comprende una solución integral y puede proporcionar informes contables de manera automática. Por ende, es más complejo y requiere una mayor inversión. Por otro lado, el software contable está enfocado únicamente a la administración, contabilidad y facturación de una empresa. Opera de manera independiente, permite la gestión de la contabilidad de diversas empresas en una misma plataforma, no tiene funcionalidades más allá de la contabilidad, es menos complejo y requiere una menor inversión. Entonces, digamos que la principal diferencia entre uno y otro es que el ERP es más complejo. Bueno, por último, la finalidad de esta conferencia es presentarles esta nueva propuesta, este nuevo modelo de contabilidad. Esperemos lo tomen en consideración y sea de su interés. Bueno, como ya lo comenta mi compañera Marisela, nuestra propuesta en esta
plática que tenemos con ustedes es el algoritmo, porque si consideramos, porque los invitamos a ustedes no solo con lo que nosotros venimos a platicarnos el día de hoy, sino investigar sobre esta nueva metodología, lo vean, lo practiquen para que puedan ver que un algoritmo de contabilidad convencional, pues son 4 pasos los que se tienen que hacer, ¿no? Es tiempo, es recursos y es almacenamiento. En cambio, un algoritmo de contabilidad matricial, pues nos ahorraríamos o disminuiría todo eso. Sería una optimización de almacenamiento, un mejor procesamiento de la información y más flexibilidad en la base de datos. Y pues nada, quédense con que la contabilidad matricial es un 4x1 porque se optimiza mucho. Y pues nada, lo que les decía al inicio, la contabilidad matricial es una nueva era para la contabilidad si ustedes quieren y lo consideran bueno para llevarlo a la práctica. Bien. Una vez que si hay alguna pregunta, la mecánica es la siguiente. Ustedes preguntan, yo les paso el micrófono y ellos contestan. Creo que es la más... Sí, como no, contador Raúl. Sí, bueno, me parece muy interesante esta contabilidad matricial. Aquí tengo algunas dudas. Principalmente veo es como si fuera una hoja de cálculo. ¿Sí? Ok. Hablaron de IVA. Sabemos que es el 16%. ¿Nosotros lo que estamos calculando o ya automáticamente la contabilidad matricial lo va a poner ese 16? ¿Lo pone ya automáticamente? Ah, perfecto. Porque como lo entendí, que creo lo entendí mal, si es, bueno, yo lo calculo, yo hago y ya lo acepto en una hoja de cálculo. Y bueno, si es una hoja de cálculo, pues me evito esos cálculos, valga la redundancia. Con esto entiendo perfectamente entonces que estamos ahorrando pasos pero agigantados. Eso nos va a facilitar el que nosotros evitemos un error al hacer ese tipo de cálculos, como lo hace un software ya actualmente, vamos a decirlo así. Entonces, sí me parece muy interesante desde el punto de vista de que casi pudiéramos decir que para fines de escritura estamos quitando la partida doble, porque lo hacemos una vez y no 2 veces. Eso me parece muy interesante. Entonces, con lo que me acaban de contestar, me quitaron las preguntas, porque creo que entonces este sistema sí se adecua perfectamente a las necesidades propias de nuestra profesión, y hablando aquí en México, pues lo que realmente tenemos que mejorar. Gracias. Gracias. Bien, cabría hacer la precisión, maestro, que dentro de nuestros algoritmos y de nuestra mente existe suma, y perdón por lo obvio, pero creo que es necesario cuando tenemos alumnos: suma, resta, multiplicación y división. Bien, lo que se muestra ahí no es una forma de almacenamiento de datos, ¿sí? Pero todos esos datos y la automatización proviene de la factura electrónica. Ayer tuvieron una conferencia en el Domo en la tarde de factura electrónica. Entonces, el esquema es relativamente sencillo de explicar, porque lo tiene que hacer un desarrollo de software, pero aquí estos desarrollos ya existen en el mundo, se han venido desarrollando, pero la novedad es que está adaptada, está tropicalizado al medio mexicano, ¿sí? Sobre todo en el ISR, que es el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Esto, de lo que se trata no es de utilizar las hojas de cálculo, sino de mostrar cómo almacenaría este dispositivo al mismo tiempo, ¿sí? Con un solo registro, porque todas las dimensiones
se operan con un solo registro. ¿Y cómo es esto? Yo no sé si alguno de ustedes haya ido al supermercado el fin de semana o lo haya llevado, sobre todo, no sé, allá el maestro Achulia, a José Luis, se los llevaron al mercado el fin de semana. Entonces, esto actúa de la siguiente manera. Cuando llegas a la caja, ¿sí? ¿Qué es lo primero que te preguntan cuando llegas a la caja? ¿Qué te pregunta la cajera cuando vas a pagar? ¿Trae con qué? Encontró lo que buscaba, gracias maestro. Que si es en efectivo con tarjeta, gracias por la participación. Tarjeta de puntos. Ya sé a cuál supermercado van a ir, y eso no es muy fashion que digamos. Pues sí, imagínate, puede ser Costco o Alvara, pues no checa, ¿no? Y cuando se pasa un producto por el lector, tiene un código de barras. Y entonces al pasarlo, ¿sí? Pasas el código de barras, lo lee y saca una cintita donde va anotando el producto, su valor antes de IVA y al final totaliza el IVA y esa es tu nota de venta. Ese se llama punto de venta, pero ese punto de venta está conectado a la técnica ERP y lo va almacenando automáticamente en las diferentes dimensiones, sin necesidad de hacer una póliza contable, porque ya tiene el desarrollo, la instrucción de que cada producto que lleve ahí lo va a llevar de la misma manera y se vuelve en una operación repetitiva. La venta de un artículo como la Coca-Cola o cualquiera, pues tantas veces como lo pase ahí en el punto de venta, lo va a captar el sistema y lo va a meter en las diferentes dimensiones. Por eso es partida múltiple. Y lo más fabuloso de esta idea, porque es una idea, no es un software contable, ¿sí? Que los contadores estamos acostumbrados a trabajar con la dimensión diario, mayor, balanza de comprobación y estados financieros. Esto evidentemente, al hacer una base de datos, te permite hacer inclusive el flujo de efectivo de manera automática. Pero lo importante, lo que queremos mostrar aquí no es eso. Lo importante es cómo se desarrolla el algoritmo nuevo para abreviar el aprendizaje, ¿sí?, de la técnica contable. El cargo y el abono no desaparecen, pero están funcionando. Ahí si vemos las cuentas en los renglones y en las columnas son exactamente las mismas. Entonces, bajo ese esquema es más fácil, le llamamos desarrollar un diferente, fíjense cómo digo diferente, no nuevo, instrumental conceptual. ¿Sí? Dejar de, la partida doble sigue existiendo, pero ahorramos 3 pasos, porque con la lectura que se hace automática, se hace la dimensión contable, se hace el asiento contable, se hace la clasificación en flujo de efectivo, que es nuestro estado financiero, el México que tenemos como NIF de 2, la clasificación en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado, y los reportes están automáticamente al mismo tiempo. Eso lo hace un software. Lo que es de llamar la atención es cómo involucramos en nuestros estudiantes y en nuestros profesores y en nuestros profesionistas esta idea que le llamamos instrumental conceptual. El desarrollo de este instrumental conceptual tiene beneficios y básicamente es el ahorro de tiempo y la veracidad de la información, ya nos decía el maestro Raúl, porque se ahorra la posibilidad de un error, porque está obteniéndose automáticamente de una sola fuente y dependerá del desarrollo. En el laboratorio estamos trabajando estos nuevos instrumentales para darlos a conocer a los estudiantes, para que tengan una alternativa y conozcan y puedan apropiarse o aprender con H la cuestión tecnológica y aplicarla en su diario quehacer. En México tenemos una visión de praxis sobre la contabilidad. Estamos en Conta 1 y lo primero que nos enseñan es cargar y abonar, ¿no? Y la famosa cuenta T. Si se fijan, aquí la cuenta T, yo no sé si algunos de los profesores están aquí han utilizado alguna cuenta T en la práctica. Pues claro que no, porque es una forma para enseñar contabilidad, es un instrumental conceptual.
¿ya? Y entonces la propuesta consiste pues, en invitarlos a analizar este instrumental conceptual para abreviar 4 pasos en uno solo. Y eso nos lograría dar una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿sí?, que se desarrolla en hacer el registro de una transacción, pues va de 4 a 1, estamos hablando del 25%. Y la veracidad, pues tendría ya con el software, implementado en el software, un alto porcentaje. Ese es todo lo que queremos mostrar, eso es lo que están haciendo los jóvenes, lo que estamos tratando de desarrollar como una alternativa. No quiere decir que ya saliendo de aquí y ya van a decir el profe, no, eso ya no se aplica al cargo del abono, no, sigue aplicando, hay que hacer las tareas, y hay que aprender la parte dogmática en el proceso contable, que es un algoritmo. Entonces tenemos el comprobante, el diario, el mayor, balance de comprobación de estados financieros, ¿sí? Aquí, con esto terminaré la pregunta, es mejorar las características cualitativas de la información financiera, ¿sí? Es decir, no solamente podemos mejorar esto, podemos mejorar alguna información que viene de la factura electrónica y crear una dimensión eficiencia de entrega. Si la factura, la mercancía se entregaba a los 30 días y se captura de la factura y luego le meto el dato de cuándo se entregó, si fue después de los 30 días, se tiene una dimensión cualitativa. ¿Se cumplió o no se cumplió? Y se desarrollan varias situaciones que pudieran implicar la mejora en la empresa. Esto da una gran oportunidad de trabajo, porque no todo está desarrollado y el RP no es la quinta maravilla del mundo. A donde debe de concentrarse el asunto es a los algoritmos que están antes de meter al RP y los algoritmos que están después de meter al RP. El RP es un software, no es un software contable, es un sistema administrativo que está automatizado y muchas veces trabaja en la nube informática. Es como abrir el Facebook, como entrar a internet. Entonces, esa sería la idea que se está desarrollando y que iremos trabajando con esto, y es una invitación sobre todo a los estudiantes a que profundicen en esto con sus compañeras, y la verdad no llevan mucho tiempo en este asunto, porque no tiene más de 6 meses, ¿verdad? Trabajando con esto, más o menos 6 meses, y entraron pues sin especialidad antecedente alguno, y ese tiempo pues tal vez nos llevará a aprender que en vez de llevar 5 cursos de contabilidad, lo reducimos a 3 o a 2. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo no? Por favor. Entendí lo que es el punto de la matricial, más sin embargo el dominador. Nos dieron un ejemplo de un asiento de los asientos de asientos, pero ya en la práctica contable sabemos que un asiento puede tener más, un asiento contable puede tener más de 2 partes. Entonces, utilizando su mismo ejemplo, ¿cómo se registraría en esta algoritmo matricial una tercera cuenta en la cual se tenga que contemplar el IVA? Usando los 100 pesos, gasto neto serían 86.20, el IVA serían 13.80. ¿Cómo se registraría dentro de la algoritmo? Pues es que aquí por eso pusimos los dos ejemplos por separado, porque como tú dices son diferentes partidas, entonces cada partida debe tener su almacenamiento de datos correspondiente. Registramos lo que fue nuestro gasto de 100 pesos en la columna de la intercepción de bancos con el de gastos, y aparte en la dimensión de IVA hicimos el registro del almacenamiento de datos en bancos con la de IVA. Entonces son dos diferentes. Son las mismas partidas, que son las partidas que estamos utilizando en el libro diario,
pero en diferente dimensión, porque al final de cuentas son eso, ¿no? Lo que veníamos hablando son diferentes dimensiones, la contable, que es tu gasto, y la dimensión IVA, que es en otro instrumento conceptual. Creo que sí está respondiendo la pregunta. Creo que a lo que te refieres es que aquí deberíamos de tener una cuenta que se llame IVA, porque la contabilidad, el IVA también está en la contabilidad. Tendrías que ponerlo en otro renglón diferente y sería registrar los 100 pesos y los 16 en un renglón diferente, afectando efectivo la cuenta de IVA y la cuenta de gasto. O sea, en un renglón diferente en lo que corresponde al IVA. Y luego llevarlo a donde ella dice. Sí, pero así quedaría, porque él lo que dice es que el IVA está dentro de la contabilidad y no lo puedo sacar de la parte de la contabilidad financiera. Pero serían dos registros, de hecho así funciona el RP. Primero registra el subtotal y luego el IVA, porque viene separado en la factura. ¿Sí? Hace dos registros en vez de uno. ¿Sí? Y si fueran 4, pues sería lo mismo, sería tocando tantos renglones como necesitara para que quedaran todas las cuentas. No sé si con eso. Claro que sí, cómo no. Por eso ya sabíamos, por eso nada más fue media hora de... Mi duda sería, ¿cuál es el registro? Me comentan que con un solo registro me estaría ahorrando los 4 procesos de la contabilidad convencional. ¿Cuál es ese registro que tengo que hacer para ahorrarme esos 4? ¿Es registrarlo en esta hoja de cálculo o cómo sería? No, sería que cuando el punto de venta lee la factura, ese es el único registro, ni siquiera lo tienes que registrar, lo hace automáticamente, lo lleva a cada dimensión, porque el desarrollo ya trae en la memoria a dónde debe llevar todos los gastos, todo el IVA y todos los ahorros. Identifica el comprobante y ya nada más hace un algoritmo de repetición. ¿Sí? No tienes que hacer ningún registro manual, ¿sí? Es solamente lectura electrónica. Ok, entonces es como un sistema que al momento de leer ese código me genera automáticamente el libro diario, el libro de mayor, la balanza y los estados financieros, al igual que el asiento contable. De hecho, este es un sistema, y un sistema de la forma más sencilla explicada es meter un dato, procesarlo y sacar otro dato. El diario, el mayor, la balanza y los estados financieros se convierten ya solamente en reportes. Esa sería la idea. Y ahí es donde está la objetividad del que acabas de mencionar. Solamente son reportes, ya no forman parte del registro, el plasmarlo en algún lado. Hoy son input, una entrada, y los reportes son la salida. Y en el caso de partidas en las cuales no sean compras o ingresos, en las cuales podamos generar un CFDI y un comprobante, en el caso en el que pueden ser como pago a deudores, pago a crédito, o inclusive alguna reducción de capital, incremento de capital, ¿cómo sería el proceso? Es un sistema híbrido. Todavía esas operaciones que no están con comprobante tendrían que capturarse. Pero el beneficio es que, ¿cuáles son las operaciones más importantes? La mayor repetitiva, las ventas, los gastos y las compras. Esas están automatizadas. Estamos hablando de un 10%. Esas tendrían que capturarse. Ese es el bueno. Muchas gracias. Es algo muy interesante, Robert, y me queda claro, seguramente por la práctica que he tenido de estos procesos, ¿verdad? Pero hay muchas dudas de los jóvenes, y mi pregunta iba en ese sentido. ¿Será prudente que entiendan primero esto o que entiendan primero el registro y el proceso contable? Porque hoy les quedan muchas dudas, entre otras las que preguntaron ahorita, y otras que empiezan a surgir, por ejemplo, bueno, y si tengo muchos clientes no voy a saber cuánto me debe un cliente. Por supuesto que me queda claro yo que
base de datos se basa en el XML y de ahí se generan todos los registros. Es más, no necesito ni meter la mano. Me llega el documento y perfectamente hace su proceso el sistema de manera automática. Y mi cuestión es esa: ¿será primero importante que entiendan el proceso contable y después entiendan esto, o es más fácil que entiendan esto y después esto? Gracias. Esa es una cuestión más bien de orden didáctico, pedagógico. En lo que llevamos en el laboratorio, ¿sí? Cuando quisimos meter esto directamente no dio resultado, por eso es un laboratorio. ¿Sí me explico? Porque el estudiante traía ya muy arraigada la contabilidad convencional, y de repente lo sacas y le dices, fíjate que no es así, le causa un conflicto. Sin embargo, lo experimentamos en las carreras que no son contabilidad, que son administración financiera y administración, y le agarraron de volar. Porque aquí habría que hacer un doble proceso mental. Tengo que olvidarme de lo que me enseñaron de contabilidad tradicional y luego volver a aprender. Y lo que tenemos en el laboratorio es el resultado. Parece que es más fácil que se lo expliques a alguien que no sabe el proceso contable tradicional, porque lo va a entender y los beneficios los va a captar de inmediato. Pareciera que a quien ya tuviera arraigo en el proceso contable, y precisamente ese es lo que tenemos hasta este momento. Yo no podría asegurar, pero esos resultados sí los tenemos inclusive con nombre y apellido. ¿Sí? Hemos tenido una solución a un problema. Las carreras que no son contabilidad, que están en la división, porque después de la división, tienen mayor dificultad para aprender contabilidad. Y entonces, cuando se lo pones facilito en una hoja de Excel, ¿sí? Pues le cuesta menos trabajo. Y la mente humana pues tiende a hacer la ley del menor esfuerzo. No lo podría contestar. Estamos en el laboratorio y estamos viendo. Nos faltaría hacer la prueba llevándolo de manera alterna. No hemos llegado todavía a esto. Excelente. De eso se trata, ¿no? De investigar nuevas alternativas, nuevas soluciones para resolver dudas o inquietudes. Me parece sumamente interesante. Creo que es un proyecto al que debería de sumarse mucha más gente y que tiene grandes áreas de oportunidad. Te invitamos directamente. Gracias. Con todo gusto por ahí. Gracias. Yo les quiero pedir un aplauso para sus compañeros. Bueno, pues con esta manera terminamos. Dejamos el micrófono aquí al maestro Juan Carlos. Reconocimientos de la participación aquí en esta mañana. La Universidad de Guanajuato, a través del campus de Salvatierra y la División de Ciencias Sociales y Administrativas, otorgan la presente constancia a Daniel Chávez Mendoza por su participación en la conferencia Contabilidad Matricial, su uso en la fiscalización en el marco del 75 aniversario de la licenciatura en Control Público, llevado a cabo el día 31 del mes de octubre del 2023. Firma el doctor Roberto Rodríguez Venegas, director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. Y la Universidad de Guanajuato, a través del campus de Salvatierra y la División de Ciencias Sociales y Administrativas, otorgan la presente constancia a Marisela Rodríguez Valencia por su participación en la conferencia Contabilidad Matricial, su uso en la fiscalización en el marco del 75 aniversario de la licenciatura en Contador Público, llevado a cabo el día 31 del mes de octubre del 2023. Firma el doctor Roberto Rodríguez Venegas, director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. Y un presente para mí y para Marcelo. Un aplauso, por favor.